se ve blanco. Ahí se ve un poquito blanco. Y los otros. Están sucios, tienen tierra. Límpialo, pues eso tiene que estar limpio en la noche. Y no en día pata. Y con patuca. Ponte polerón luego. Ya. Muy buenos días, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga mucho. Ya estamos al aire una vez más en este su programa Despertando con Jesús nuestro Centro. Honramos al Señor, bendecimos a nuestro Dios una vez más por este nuevo día. Cambiamos la música de inicio y la cambiamos porque nos estaba generando muchos problemas cuando la subíamos a YouTube. Se nos producía un conflicto y había que estarla borrando. Un show que queremos evitar. Partiendo este programa y antes de cualquier cosa, saludamos a quien ya está conectado, nuestro hermano Claudio, como siempre tempranito. El Señor Jesucristo le bendiga mucho, hermano Claudio, que sea un muy bendecido día para usted, que el Señor le guarde, le bendiga junto a su familia, familia creciendo en estos momentos, en franco crecimiento. Queremos que todo sea lo mejor posible para todos allá. Él sabe perfectamente a lo que me refiero y que el Señor siga bendiciendo. Viene una gran bendición a su familia, consigo una gran responsabilidad, claramente está, no lo podemos evitar ni lo podemos negar, pero sí creo que será una gran bendición. Mi Señor Jesucristo le bendiga mucho, así que para ellos vaya la bendición desde acá, desde Chiloé, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a iniciar este programa como habitualmente lo hacemos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo hacemos habitualmente en este nombre porque este nombre es el que a nosotros nos proporciona la seguridad, el que nos da la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas como la Escritura nos enseña. Cuando nosotros nos enmarcamos en la Escritura, nos enmarcamos en lo que la palabra dice, comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Ahí está la gran diferencia. Nosotros podemos hacer conforme a nuestros pensamientos, podemos hacer conforme a lo que nosotros pensamos, creemos que está bien. Sin embargo, si esto no está enmarcado en la voluntad del Señor, voluntad que encontramos en la palabra del Señor, de ahí deriva la importancia de lo que estamos hablando en estos momentos, difícilmente vamos a encontrar un buen término a lo que estamos haciendo. Pruebas hay muchas. Lo que sucedió con Moisés creo que es uno de los ejemplos más claros que refleja la Escritura de cómo el hombre actúa bajo sus impulsos, sin embargo no bajo la voluntad de Dios. Se cumple el propósito, efectivamente salió agua de la roca, sin embargo no bajo la voluntad de Dios, y esto siempre redunda en un conflicto, en un problema con en su nombre, mi hermano Claudio, si que lo diga también mi hermana Sonia, redonda en un problema, en este caso es a Moisés, que no pudo ver la tierra prometida. Pero ya dimos comienzo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle de que Él sea el que esté con nosotros en este día, que nos guarde, que nos ayude, de que guíe nuestras palabras. Estamos hablando de un tema a juicio personal y creo inspirado por Dios, muy importante como es la iglesia primitiva, y que sea de bendición para todos. Queremos empezar a crecer. Y si tenemos que volver a los viejos rudimentos, como dice la Escritura, bueno, que sea así, que volvamos a los viejos rudimentos. Vamos a orar al Señor y que Él nos guíe. En el nombre de Jesús, mi buen Señor, queremos honrar su nombre en esta mañana, Señor, y detener por un instante, Señor, nuestro tiempo, por un instante detener nuestro quehacer
Es temprano, Señor, en la mañana, Jesús. Es temprano, Señor, las actividades no han comenzado por completo. Estamos recién, Señor, en la etapa, algunos de levantarse, otros ya estamos en pie. Señor, el cerebro funciona de una manera diferente. Está comenzando a reaccionar recién a los estímulos. Sin embargo, la Escritura sigue diciendo: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y más allá, Señor, de que el cuerpo, Señor, comienza de una manera lenta a reaccionar, Jesús, a cada estímulo para poder, Señor, hacer y cumplir lo que la Escritura dice. Dice que el hombre, Señor, va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que tiene que ser como la aurora. Señor, a mediodía lo más posible es que estemos completamente despiertos, Señor, con nuestro cerebro trabajando al 100%, con nuestras aptitudes, nuestras capacidades trabajando al 100%, pero ahora es el momento de presentarnos delante de usted, de presentar nuestro trabajo, nuestra familia, de presentar nuestros problemas, de presentar las enfermedades, las peticiones y las necesidades delante de usted. Porque sabemos, Señor, con todo el corazón, de que el único que puede ayudarnos en cada instancia, en cada ámbito de nuestras vidas, Señor, es usted. Que el único que puede, Señor, levantar las manos cansadas es usted. Que el único que puede, Señor, enderezar las rodillas paralizadas es usted. Que el único que puede levantar nuestra mirada, Señor, y hacernos mirar, Señor, a los cielos es usted, mi Señor. Por ello, Señor, queremos quedar en este día delante suyo. No solo en este programa, Señor, no solo Jesús en lo que estamos haciendo aquí, sino sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Señor, nuestro hermano, Señor, Pastor Rolando Castro, Señor, con todas las cosas que está haciendo, Señor, en su iglesia y la manera, Jesús, en que está desarrollándose, creciendo, mi Dios amado. Que su bendición vaya sobre él, Señor, sobre el evangelista que estuvo, Señor, con ellos. Señor, usted sea bendiciéndole. Señor, sobre nuestra hermana Miriam, Señor, la enfermedad que está viviendo su padre, usted sea bendiciendo. Señor, sobre nuestro hermano Claudio, Señor, nuestra hermana Sonia, Señor, y el crecimiento que está teniendo su familia, usted sea bendiciendo. Sobre nuestra hermana Mónica, Señor, nuestro hermano Oscar en Santiago, Señor, y la enfermedad que está viviendo, las enfermedades que está viviendo nuestro hermano Oscar, las operaciones a las que está siendo sometido, usted sea bendiciendo. Y así, Dios amado, cada una de las peticiones y necesidades, Señor, que han sido expuestas, Señor, y que en estos momentos muchas de ellas pueden estar en los corazones de los hombres, de las mujeres, de quienes están detrás de esta transmisión, silentes. Señor, esa oración silente, ese clamor, Señor, que proviene desde lo interior del corazón. La Escritura dice que conoce, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Por ello, Señor, sabemos que la Escritura dice, Señor, Él concederá las peticiones de tu corazón. Presentamos no solo este programa, presentamos, Señor, la vida de cada uno de los que están detrás de él, Señor. Presentamos mi vida, presento el día de mi esposa, de mis hijas, Señor, y quien está acá, Señor, equipo, para que le bendiga, le levante y le guarde, Señor. Iniciemos esta jornada en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, agradecer al Señor Jesucristo. Estoy buscando algo, por eso me distraigo. Agradecemos al Señor Jesucristo por las misericordias que Él tiene con nosotros y nos permite actuar en esta mañana, estar en esta mañana una vez más en su presencia. La Escritura dice algo que a mí me gusta mucho: es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Pastor Rolando Castro, igual que en el colegio, ayer tiene una X. O estoy mal yo, no sé. El Señor le bendiga a nuestro pastor Rolando Castro, que vi ayer que estuvieron con un evangelista. Mi Señor le bendiga grandemente. Gracias al Señor, porque la iglesia así tiene que crecer. Creo con todo el corazón de que no sacamos nada con hacer crecer nuestras iglesias en número, si no lo hacemos crecer en palabras, si no lo hacemos crecer en el espíritu, si no lo hacemos crecer en lo que realmente tiene que crecer la iglesia. Así que para mí es un gozo el que precisamente la presencia del Señor esté con ellos. Hoy a través, en el caso del pastor Rolando, a través del Espíritu, junto a un evangelista, que el Señor lo bendiga, que sean muchos más los que puedan llegar hasta aquel lugar y puedan ser de bendición para los hermanos ahí de San Ramón. Así que el Señor Jesucristo les bendiga mucho, mucho, mucho. Estamos contentos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dice la Escritura. Y lo que hemos visto y oído, lo que estamos viendo, es que la presencia del Señor sigue estando en cada uno de los lugares, es que la presencia del Señor está en cada uno de los locales donde se alaba y se bendice el nombre del Señor Jesucristo.
Estamos hablando acerca de la historia de la iglesia. Hemos hablado hablamos largamente la semana pasada. De hecho, nos tomamos ayer la última parte de lo que fue la historia en sí, una historia histórica, valga la redundancia, no una historia bíblica. Hay dos tipos de reflejos en la historia, uno que tenemos a través de lo que vive el mundo secular, lo que mencionan los historiadores, geólogos, teólogos y distintos personajes que están abocados precisamente al estudio de la escritura, al conocimiento de ella, que están abocados a algunos a intentar derribar, no lo han logrado ni lo lograrán nunca, y otros abocados a promover la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. De ahí nace precisamente toda esta historia. Arqueología también está metida dentro de todo esto, que nos permite ver lo que sucedió con los cristianos, cuál fue la vida de los cristianos, de los primeros cristianos. Tomamos una escritura que está en el libro de Hechos, en el capítulo 8, que decía que había habido una expulsión luego de la persecución que tuvieron la iglesia primitiva. Y ahí nosotros podríamos ver de que luego de la muerte de Saulo, dicen, pero los que fueron esparcidos por todas partes anunciando, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y en esto hemos visto dos grandes puntos que han sido como la clave de lo que fue la iglesia primitiva. Y de lo que debiera darnos luces a nosotros de lo que debiera ser las iglesias que estamos actualmente utilizando. Hemos visto durante todo, a lo largo de este estudio, de que la iglesia primitiva era una iglesia que era bastante unida. No negamos que hayan habido problemas internos, como en todo. Roma, siendo una gran nación, como lo vimos en la semana pasada, era un pueblo que hablaba de la Pax Romana. Esto era en latín, por eso era la Pax, que se refería a la paz romana. Sin embargo, a pesar de ser un pueblo que mostraba una cierta tranquilidad y que enunciaba la paz, sin embargo tenía unos conflictos internos impresionantes que los llevó precisamente a destrucciones como la destrucción de Pompeya, detrás de un incendio que estaba radicado y que estaban metidos precisamente los cristianos, porque los utilizaban para hacerlos literalmente como antorchas humanas durante la noche. A ese nivel. La persecución llegaba a esos niveles insospechados, niveles que nosotros vemos históricos y prácticamente de película, porque el quemar una ciudad nosotros lo entendíamos principalmente como la locura de un hombre. Sin embargo, algunos eruditos e historiadores lo versan como que esto parte precisamente con la quema de los cristianos. Los vestían con pieles, principalmente para que los animales los desgarraran, los atacaran. Los perros atacaron y destruyeron sus cuerpos, desmembrados, desgarrados, pero a la vez no encontraron nada mejor que prenderle fuegos a las pieles con los cristianos adentro. Por favor, yo quiero que entienda el concepto, lo terrorífico de todo esto. Y detrás de ello había una premisa que después se empezó a sentar con bastante fuerza, que era el pedirle a los cristianos de que estos renegaran en contra del nombre, que maldijeran el nombre de Jesús. Ayer leíamos un escrito de un hombre que decía lo que al parecer no está dentro, no dice literalmente de los cánones, pero no está de los cánones, pero no está dentro de lo que los cristianos pueden hacer, el maldecir a su Dios. Para mí, el estar en la presencia del Señor es el bien. Para usted debiera ser lo mismo. Para cada uno de los que estamos detrás de la transmisión, el estar cerca del Señor no significa una bendición, no significa la misericordia, no significa estar delante de la presencia del Señor. Patito, Señor Jesucristo te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Resultan muchas bendiciones, resultan muchas cosas hermosas para nuestras vidas. Cosas que nosotros podemos tomar o dejar. Y aquí está la clave de todo esto. Cosas que nosotros podemos tomar o dejar. Nosotros hemos tomado para nosotros una bendición, hemos tomado para nosotros un nombre maravilloso que es el nombre de Jesucristo. Nombre que nos ha significado un nombre para honrarle, nombre que nos significa un nombre para bendecirle, nombre que nos significa una fuente de ayuda, una fuente de victoria, nombre que nos significa un sinfín de cosas, pero a la vez es un nombre que nosotros en cualquier momento podemos dejar. No es un nombre que nos esté atando,
Si bien es cierto, nosotros nos encontramos con escrituras que dice me es impuesta necesidad y pareciera una imposición. Es cierto, hay una imposición para nosotros, los ministros, el predicar el Evangelio. Es algo que nosotros no podemos sufrir, al igual que Jeremías no pudo sufrir el dejar de hablar de la palabra del Señor cuando él dijo que gritaba violencia y que había dolor detrás de sus palabras. Sin embargo, detrás de lo que él dice y de la expresión que utiliza, no obstante, dice, había dentro de mí un fuego que traté de sufrirlo, pero no pude. Entonces, eso es lo que a nosotros nos mueve. Nosotros nos mueve precisamente eso, nosotros nos mueve el estar en la presencia del Señor. Y a los cristianos en el antiguo tiempo también habían crecido en la doctrina, según lo que la Escritura dice, de los apóstoles y profetas. Y ayer vimos una de las primeras características que hace ver y que resalta la iglesia primitiva, y que en muchos casos, y lo digo con todo el respeto del mundo, lo digo con todo el respeto y no solo con eso, sino no enfocándome en ninguna de las iglesias en las cuales yo he tenido la bendición, porque ha sido una bendición estar en cada una de las iglesias donde he estado. Espero también haber sido bendición para los hermanos, lógicamente. Y creo que así fue. Pero no me enfoco en una iglesia en especial. El pensamiento no está en eso. El pensamiento está en poder recuperar lo que se había perdido. Cristo, y de hecho la Escritura nos dice que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Pablo, cuando le habla a la iglesia de Hebreos, Pablo le dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos por delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está haciendo un reclamo bastante interesante, bastante fuerte. Un reclamo precisamente de que los hombres dejan la doctrina. Nosotros utilizamos una escritura cuando partimos todo lo que nosotros comenzamos a hablar, y es precisamente lo que dice el libro de Hechos. Déjenme buscarlo. Señora. Dice, bueno, Saulo consentía en la muerte. Acá está. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, dice. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran lloro sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraban a los hombres y a las mujeres, y los entregaban en casa. La iglesia parte con una persecución tremenda. Lo vimos de una manera histórica, ahora lo estamos viendo de una manera bíblica. Parte con una persecución tremenda. Sin embargo, cuando parte la persecución, no es menos cierto que la iglesia comienza a asentarse en características que son bastante importantes. Hechos en el capítulo 2 precisamente, vamos a irnos a ese libro hermoso. ¿Por qué hablamos tanto de Hechos? Hechos es donde se asienta precisamente la iglesia primitiva. Hechos en el capítulo 2, en los últimos versículos de este libro, en Hechos capítulo 2 nosotros tenemos uno de los eventos más importantes que marca el inicio de la iglesia, que es la venida del Espíritu Santo. No lo estamos tocando porque ya hablamos en capítulos anteriores acerca del Espíritu Santo, por eso lo estamos saltando. Tenemos el discurso de Pedro, donde Pedro dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Y empieza a hablarles acerca del arrepentimiento. Pero versículos más abajo de todo esto que sucede, Pedro dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí es donde empezamos a ver las características que tiene la iglesia primitiva.
Aquí empezamos a ver cómo una iglesia primitiva comienza a asentarse con características bastante especiales que debieran permanecer hasta el día de nosotros. Yo he escuchado no en uno, no en dos, sino en muchos lugares hablar acerca de la iglesia primitiva, con un desconocimiento total en relación a lo que es la iglesia primitiva. Lo digo en todas sus letras. Con un desconocimiento total, porque parten hablando de la iglesia primitiva, hablando acerca de alabanzas antiguas, de los coros antiguos, y que tenemos que volver a la música antigua, como se alababa antiguamente. La iglesia primitiva no habla de eso. La iglesia primitiva no habla acerca de un tipo de alabanza en especial, porque las alabanzas que nosotros conocemos en estos momentos no tienen nada que ver con las alabanzas que vivían en el tiempo pasado. Tertuliano, que fue uno de los grandes hombres romanos que tenía espías para poder visualizar lo que hacían los cristianos, en una de las misivas que él recibe, en una de las cartas que él recibe, se les dice, o sea, los cristianos, ¿qué es lo que hacían? Se reunían en casas de madrugada, muy de madrugada, cuando aún el sol no salía, y lo que hacían era orar, y dentro de sus oraciones también utilizaban la palabra para cantar. No utilizaban coros como los que nosotros actualmente conocemos, no. Ellos utilizaban la palabra y a través de la palabra ellos iban cantando. No sé, imagínense un salmo. Cantad alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Esa era parte de las alabanzas que ellos exponían delante del Señor, por ponerles solo un ejemplo. Me va a permitir un momentito, me voy a ir a servir un tecito porque se me está secando la garganta y se está complicando mi voz. Me recuerdo que estoy medio resfriado, lo dejo con una alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora sí podemos continuar en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando comienza la persecución, hermana Miriam, Señor Jesucristo le bendiga mucho, y dice: muy buenos días, mi hermanito Hernán, un abrazo grande para usted y para mi hermosa hermanita Marcia, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los cubra con su hermosa presencia. Muchas bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesucristo les bendiga. Los escucho muy bajito, mi hermano. Hermana Marcia, ¿me ayuda? Porque hasta donde yo sé estamos sonando a Dios, pero se da el micrófono. Vamos a pedirle el feedback al hermano Marcia, ¿cómo se está escuchando? Estoy con el micrófono acá pegado en la boca. Me lo voy a tener que pegar acá, o vamos a tener que cambiar el micrófono. Entonces la iglesia primitiva tiene esta característica de persecución. Ahora, tenemos que decir también una cosa bastante interesante, de que la característica de persecución nos lleva también a un temor. Nosotros vemos el versículo 43 del libro de Hechos, de lo que estamos leyendo, dice: y sobrevino temor a toda persona. Pero también dice que detrás de ese temor, tenemos que recordar lo que la Escritura dice, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Detrás de ese temor dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así, pareciera ser de que esto tiende como a equipararse, pareciera ser de que
Esto tiene la persecución, tiene la muerte, tiene la dispersión que se produce por parte del pueblo de Israel, que es dispersado, pero el objetivo de la dispersión no fue solamente que salieran de sus tierras, sino que se predicase el Evangelio. Y aquí empezamos nosotros a ver las características. La primera que vimos el día de ayer fue de que había una iglesia que aprendía. Hechos dice precisamente en el capítulo 2, versículo 42 de lo que hemos leído, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los unos con los otros, y en el partimiento del pan. Uno de los principales efectos posteriores a la persecución, que eso fue lo que marca el inicio fue el Espíritu Santo, que fue lo que les dio poder, pero uno de los principales efectos fue precisamente que perseveraban, y dice, en la doctrina. Había una enseñanza que se ha ido dejando de lado sistemáticamente en las distintas iglesias. No podemos negar de que el desarrollo tecnológico que tenemos en estos momentos es impresionante. La cantidad de información que nosotros estamos viviendo a través de las distintas redes sociales. Hay que subir todo el volumen para escuchar. No sabría cómo subir todo el volumen. En el teléfono de uno. A modo personal. ¿Sí? Sí. Sí, ya. Mi hermana Miriam, la hermana Marcia nos recomienda de que suba todo el volumen para poder escuchar, para ver si puede solucionar. Si no, vamos a tener que mañana ver la forma de cambiar micrófonos o ver qué es lo que está sucediendo, porque habíamos andado bien hasta aquí. Entonces se produce esta seguidilla de sucesos que van marcando lo que es la iglesia, seguidilla de sucesos que está el Espíritu Santo. Pedro les dijo precisamente a los hombres, cuando se dieron cuenta del pecado, se dieron cuenta de la maldad, se dieron cuenta de que habían matado al autor de la vida y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso fue la expresión que tuvo Pedro. Posterior a esta expresión, la Biblia dice de que les habla acerca del arrepentimiento, arrepentidos y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo fue precisamente lo que Cristo mismo les dijo. Me tengo que ir. ¿Para qué? Se da cuenta que hay una seguidilla de hechos que marcan la historia de la iglesia. Me tengo que ir porque si no, no vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que no solo nos consuela, sino que la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso era tan importante de que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Nosotros lo podemos tomar como una seguidilla de hechos, nosotros lo podemos tomar como parte de la historia o parte de las coincidencias, incluso podríamos tomarla de que se vivieron en el tiempo antiguo, pero esto no es una coincidencia, esto no es solamente parte de la historia, esto es parte del plan, de la divina voluntad de aquel que tuvo las palabras. Yo lo digo y lo he dicho montones de veces, Señor, humildemente, permítame utilizar las palabras que Cristo tuvo acá en la tierra. En todo se ha hecho su voluntad. Y fue precisamente parte de la voluntad del Señor, parte de una voluntad maravillosa. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese llegar no solo a la salvación, sino a la perfección delante de Dios. Ahora, pregunta dentro de todo esto, como dirían los más jóvenes, pregunta random, ¿por qué no hemos alcanzado la perfección? ¿Por qué nuestras iglesias en lugar de crecer van decreciendo? ¿Por qué en lugar de que la curva sea ascendente, la curva de desarrollo de nuestras iglesias es una curva normalmente descendente? ¿O vamos en subida, en bajada, no hay una constante dentro de lo que se están haciendo dentro de nuestras iglesias? ¿Por qué sucede? ¿Se ha equivocado Dios dentro de su plan? En ninguna manera. Los errores los hemos cometido nosotros. Por eso cuando la Biblia habla en el libro de Hebreos, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, fíjese lo que dejaron, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y fíjese usted que cuando nosotros nos encontramos en el libro de Hechos, cuando nace la iglesia primitiva, la Biblia dice de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué sucede cuando el hombre comienza a dejar la doctrina de los apóstoles? Nosotros tenemos que entender que históricamente, y vamos a hablar ahora de historia bíblica, históricamente nosotros nos encontramos con un antiguo y un nuevo pacto, que son las dos grandes divisiones que nosotros tenemos en la Biblia.
Antiguo y Nuevo Pacto. Más allá de que el Nuevo Pacto, para algunos, como quien habla, parte en el libro de Hechos, para otros parte en el libro de Mateo, según la división práctica que ha sido dada en los libros, dada por el catolicismo. Hay catolicismo que dice que el Nuevo Testamento parte en el libro de Mateo, junto con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, esos libros hablan acerca de la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Más allá de todas esas consideraciones, tenemos un libro que está dividido en dos grandes etapas, y este libro nos muestra precisamente todo esto. Y dentro de todo el contexto bíblico, nosotros entendemos de que cuando Cristo aparece y parte el Nuevo Testamento, la marca es que los apóstoles y profetas designan de que la doctrina que ellos habían recibido, doctrina no recibida de un hombre, doctrina recibida de aquel maestro que los tomó para sí, para siervo suyo. Recordemos que Pedro estaba pescando junto a su hermano. Recordemos de que Simón también estaba junto al mar de Galicia. Y fueron tomados y fueron hechos pescadores de hombres. Desde ahí nace no sé si decir una raza, pero nace un grupo de hombres dispuestos a seguir al Señor y aprenden a los pies del Señor, como lo hacían los hombres habitualmente en la educación judía. Seguían a un rabino, aprendían las costumbres del rabino, aprendían las palabras del rabino, aprendían a hablar como el rabino. Hay historiadores que dicen que era tal la unión que se producía con el rabino de que le terminaban llamando padre y lo consideraban mucho más importante que a su propio padre. A ese nivel eran entregados a la juventud, a los rabinos, para que pudieran aprender la palabra y todo eso. Y nosotros podemos llamar padre a nuestro gran rabino, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es nuestro Padre que está en los cielos, el que nos bendice, nos ayuda, nos guarda, nos protege y nos enseña todo lo que nosotros queremos hablar. Por eso Pablo tuvo la expresión más realista en la Escritura, cuando dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque él estaba imitando a un rabino? No, él estaba imitando al maestro de los maestros. Él imitaba, por eso dice: sed imitadores de mí. Imítenme a mí. Si creen que imitar al Señor es tan difícil, imítenme a mí. Yo soy un hombre, pero yo imito a Cristo. Imito lo que Dios ha mostrado y me ha mostrado y me ha puesto en mi vida. Un mensaje de salvación. Un mensaje que, aunque hubo persecución, porque recordemos que la vida de Pablo fue una vida teñida de persecución, de golpes, cárceles constantes, al punto de que él se asemeja a la vida de Cristo, sufrimiento de Cristo con todo lo que estaba pasando. Pero aún en esas condiciones nos encontramos con un Pablo que tenía la capacidad de seguir adoctrinando a la iglesia. Recordemos de que cada una de las epístolas o cartas que Pablo se escribía era para que el bienestar de la iglesia, para que la iglesia pudiese estar en una buena posición, donde les decía: doy fe de que están haciendo esto bien, pero les mostraba lo que tenía que hacer. Expresiones tan interesantes como: no permite a la mujer ejercer dominio sobre el varón. Había problemas dentro de las iglesias. Pablo recibía las noticias de lo que estaba sucediendo, y luego de que recibía las noticias, Pablo se escribía una misiva, una carta, una epístola, como se le llamaba, dando el consejo para que las iglesias pudieran caminar de una buena manera. ¿Qué sucedía? Las iglesias hacían caso en algunas veces, en algunas ocasiones sí, en otras no. Por eso hay escrituras que dice: para mí no es molesto volver a escribiros las mismas cosas. O sea, tuvo que repetir más de una vez. ¿Por qué? Porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que hemos dejado? ¿Por qué nosotros no nos consideramos, o por qué en estos momentos tal vez no estamos siendo parte de la iglesia? El perseverar en la doctrina de los apóstoles y profetas, el perseverar en la doctrina de que Pablo nos está hablando, el perseverar en la doctrina, en lo que Dios enseñó a sus discípulos estando en la tierra, no nos significa a nosotros un mal. Si nosotros vemos lo que Isaías en el capítulo 5, versículo 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Su gloria pereció de hambre y su multitud de sed se secó de sed. Había un pueblo que no tuvo conocimiento, según lo que habla el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo, cuando usted y yo dejamos de tener el conocimiento, dejamos de oír la palabra, dejamos de estar atentos a lo que Dios está diciendo a nuestras vidas, le aseguro con todo el corazón, con tristeza en mi corazón,
de que comenzamos a ver la destrucción de las distintas iglesias, comenzamos a ver la división, porque nos hemos alejado de la palabra del Señor. Conversaba ayer con una señorita que está conversando, está teniendo algunas dificultades en la iglesia, donde le decía que teníamos que orar, que teníamos que clamar, que tiene que producirse una conversación, y me dijo, lo voy a hacer, voy a conversar, y después de esa conversión voy a tomar una decisión. Amén. Dios la bendiga. Pero una de las cosas que yo le decía que no puede dejar de hacer es alejarse de él, alejarse del Señor, perdón. Porque la Escritura dice, alejados de mí nada podéis hacer. Por eso la invitación tiene que ser a eso, más allá de que nosotros quisiésemos que nuestras iglesias se llenasen y que el hermano que lo está pasando mal en la iglesia, véngase a la iglesia, ven, yo lo cuido, yo estoy con usted, no le va a pasar lo mismo. No, no se trata de eso. Se trata de cuidar las almas que no son nuestras. Se trata de estar con el débil, con el triste, se trata de estar con aquel que está sufriendo, de apoyarle. Se trata de, en alguna manera, poder hacer de que cada uno de nuestros hermanos pueda tener una cercanía con Dios, y cuando tiene una cercanía con Dios todo va bien, porque en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, dice David, y eso es lo que nosotros debemos procurar, no exentos de lo que es la persecución, la tristeza, el dolor, pero cuando nos enfocamos en la palabra y mostramos la palabra, todo va bien. Tristemente, nos encontramos en estos momentos con iglesias que están más acostumbradas a escuchar, como lo dije ayer, a predicadores que hablan de temas motivacionales, que le hablan de cómo salir de las deudas, predicadores que están dispuestos a enseñarle, incluso, yo he escuchado no uno, varias enseñanzas de cómo salir de las deudas, lo encuentro espectacular, no lo puedo negar. Metiéndose en la economía de los hombres, cuando la economía de los hombres, de nosotros, debiera ser la economía de Dios, guiados de la mano de Dios. Pero estamos más acostumbrados a hombres que son capaces de mostrarnos cómo salir de nuestras deudas, a hombres que nos muestran cómo salir del matrimonio, nos muestran desde un punto de vista psicológico, Señor Jesucristo te bendiga, desde un punto de vista psicológico, que son hombres que están dispuestos a hacer que el hombre se lleve bien con su prójimo o con su familia, pero muy pocas veces nos encontramos con hombres que sean capaces de mostrar la palabra, que sean capaces de decirle pecado al pecado, que sean capaces de decirle malo a lo malo y bueno a lo malo, hombres que estén dispuestos a sacar el pecado de las iglesias. Hemos albergado el pecado. La iglesia romana tenía una característica: la iglesia romana conquistaba un lugar y tomaba los ídolos de ese lugar, el paganismo de ese lugar, y lo asimilaba, lo introducía dentro de sus propias religiones, teniendo un panteón con cientos de dioses, cientos de estatuas que ellos llamaban deidades. Cuando nosotros comenzamos a dejar pasar somos permisivos en una cosa, con una se suma otra, y con otra se suma otra, y comenzamos a dejar de que entre el mundo a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hemos dejado de mostrar la palabra del Señor. Una segunda característica en la cual quiero centrarme, ya hablamos de la primera, dice la Escritura, también en el versículo 42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que ya lo hemos visto, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí hay un punto que nosotros, si bien es cierto, tocamos dentro de uno de los grandes pilares que debiera tener el cristiano, se vuelve a repetir. Y esto va a ser repetitivo en todo lo que el cristiano hace. El cristiano vive todas estas cosas y también deja de vivirlas con una facilidad impresionante. ¿Y por qué va a ser repetitivo en el tiempo? Porque es el elemento comunicacional, como lo dijimos en un momento, que nos permite estar cerca de Dios, el elemento comunicacional que nos permite acercarnos a Dios, el elemento comunicacional que nos permite tener la respuesta. Recuerda usted, la Escritura dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hay un elemento comunicacional que no les muestre al mundo de que hay un Dios verdadero, que es el que produce salvación, sanidad, protección, ayuda, con sus plumas te cubrirá, ¿cómo el mundo va a entender? ¿Cómo quienes están fuera de nuestras congregaciones van a entender de que el Señor quiere proteger a su pueblo? ¿Cuántas veces quise juntarse como la gallina junto a sus polluelos? ¿Cómo el mundo va a entender esa Escritura? ¿Cómo el mundo va a entender de que hay una bendición detrás de estar de la presencia del Señor? Te bendeciré y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Cómo el mundo va a entender estas expresiones?
si nosotros no vamos y las predicamos, si nosotros no las mostramos? Y para poder tener este elemento comunicacional tan importante está precisamente la oración. Por eso el Señor, dentro de las enseñanzas, como el punto anterior que tomamos, que le dio a los apóstoles, estuvo la oración. Vosotros pues oraréis así. Un pueblo que no ora es un pueblo que tiene la capacidad de rendirse fácilmente. Un pueblo que no ora es un pueblo que no persevera en la doctrina de los apóstoles y profetas. Aquí se suma una cosa con otra. Aquí es donde empiezan las características a conjugarse de una manera perfecta, como que fueran un engranaje que va trabajando a la perfección y que permiten que el hombre, y no solo el hombre, sino la institución que nosotros llamamos iglesia, cambie, camine, funcione de una manera perfecta. ¿Cuál era la diferencia entre las iglesias que teníamos hace 10, 20, 30 años atrás versus las iglesias que tenemos en estos momentos? Iglesias que se basaban antiguamente en la palabra, en la enseñanza, en la educación, en el cántico, en el Espíritu Santo, versus iglesias que tenemos en estos momentos en que estamos basando nuestras predicaciones en ser coach motivacionales, en que la gente se sienta motivada, en que la gente tenga una cercanía con un ministro, con un pastor, con un obispo, que se sientan bien con el hombre, pero ojo, no que se sientan bien con Dios. Y los apóstoles lo que mostraban era precisamente mostrar a Dios. Eso es lo que produce la diferencia, eso es lo que está produciendo la destrucción, eso es lo que está produciendo la ruptura, eso es lo que está produciendo que el hombre caiga rápidamente, que la mujer caiga rápidamente, eso es lo que está produciendo de que nuestras iglesias comiencen a ser disminuidas y que cada vez tengamos más de 6.000 congregaciones. Escúchame, 6.000 congregaciones, 6.000 denominaciones diferentes, más de 6.000. Lo escuchaba ahora que fue la muerte del Papa, de labios de un experto en distintas entidades religiosas, en todo lo que es este fenómeno cultural que habla de religión. Más de 6.000 congregaciones y sigue sumándose. Y esto está dado, ¿por qué? Está dado simple y exclusivamente porque hemos dejado de permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas. Hay una preocupación en mi vida cada vez que hablo de estas cosas. Porque es muy fácil salir del marco de lo que Dios nos ha enseñado. Las iglesias modernas quieren milagros, quieren ver las maravillas de Dios. Las iglesias que estamos viviendo en estos tiempos quieren ver que se mueva el poder de Dios sin la oración. Quieren ver la sanidad sin la oración. La Escritura dice orar los unos por los otros. Cristo le dijo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así. Fíjense que en esa expresión no hay una propuesta, sino la expresión sería distinta. Vosotros pues podéis orar así, o podrías orar de esta manera trayéndolo al lenguaje actual. No hay una propuesta en cuanto a la oración. Vosotros pues oraréis así. Es cuando usted le dice al niño, haz tu cama. No hay una propuesta. Es haz tu cama. Si bien es cierto, no se le está reglamentando el tiempo, no se le está diciendo cuánto tiempo se tiene que demorar, no se está diciendo que tiene que hacerlo en un horario específico, pero lo que tiene que hacer es hacer su cama. Vosotros pues oraréis así. ¿Se cuenta cómo la palabra pareciera ser repetitiva en ciertos cánones, en ciertos márgenes, en ciertas expresiones? Pero esto es porque el pueblo no ha logrado comprender la importancia de cada una de estas cosas. El pueblo, nosotros, no hemos logrado entender la importancia de una oración, no hemos logrado entender de que cuando estamos despiertos, que les habla, se estuvo despierto de domingo para lunes, toda la noche, 5:30 de la mañana, me vino recién a quedar dormido para levantarme a las 6 para poder hacer el programa. 3 de la mañana me levanté. Le estoy contando mi experiencia. No para que me aplaudan, no para que digan, oh, el hermano espiritual. No. Pero es una realidad. 3 de la mañana me levanté, mi esposa dormía, todos en la casa dormían. Me levanté, me fui al comedor, me senté, puse la tetera en la mesa del comedor, en una fría noche, 3 de la mañana. Incliné mi cabeza sobre la mesa y empecé a hablar con el que tenía que hablar.
Empecé a hablar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Empecé a hablar y empecé a sentir como su presencia no solo era una caricia, sino como que algo estaba sucediendo en mi vida. ¿Te preguntas por qué las cosas suceden en tu vida? Pero te has preguntado si has producido esa comunicación, esa intimidad con Dios, intimidad que se tiene que producir en la soledad. Porque en la soledad de nuestra habitación, Él escuchará nuestra oración. Pero aquel que te escucha en la soledad, en la intimidad de tu habitación, dice la Biblia que te recompensará en público. Pedí dirección, pedí ayuda, porque la necesito todos los días de mi vida. Pero depende de usted y de mí. Podría haber seguido dándome vueltas en la cama, podría haberme seguido. No me quiero poner por ejemplo, pero es mejor ponerme yo por ejemplo que tomar cualquier cosa de los hermanos que conozco. Podría haberme dado vueltas en la cama, haberme tomado unas pastillas. Tengo unas pastillas que son, pero para quedarse dormido, fuertísimas. Pero ¿sabe qué? Lo mejor de todo fue la oración. Entonces queremos iglesias que se vea la gloria de Dios, queremos iglesias que se vean los milagros, queremos iglesias que se vean las maravillas de Dios, con iglesias que no tienen la capacidad de orar, con iglesias que no tienen la capacidad de acercarse al Señor, con iglesias que no tienen la capacidad de decir, Señor, heme aquí, con iglesias que no tienen la capacidad de clamar. Que cuando parte una oración, nos encontramos con una iglesia que está ¿dónde? Está preocupada de un celular. Que cuando parte la oración nos encontramos con una iglesia que está preocupada de qué? De la música. Que cuando parte una oración nos encontramos con una iglesia que está preocupada de qué? De que si la corbata está bien puesta. Que si parte la oración nos encontramos con el qué? Con una iglesia que ha comenzado a afinar los instrumentos. Que cuando parte una oración nos encontramos incluso con ministros que son capaces de observar quién entra, quién sale, quién se para, quién se sienta. Que se acordó que tenía que ir a buscar agua, que se acordó que tenía que ir adentro a conversar con un hermano, cuando ese debiera ser el tiempo de Dios. ¿Se da cuenta de la importancia que comienza a cobrar la iglesia primitiva? Es la historia de lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Tenemos tan poco tiempo, iglesia del Señor. Tenemos tan poco tiempo para acercarnos a Dios. Allegaos a mí, yo me llegaré a vosotros. Acércate a Dios. Tenemos tan poco tiempo para hacer las cosas bien. Porque la venida del Señor lo hemos predicado, lo hemos anunciado, ¿lo creemos o no lo creemos? Yo sí lo creo con todo el corazón, de que la venida del Señor es inminente, de que esto es algo que va a suceder sí o sí, de que esto está a las puertas. He aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aún es tiempo de que el hombre y la mujer sean salvos. Aún es tiempo de que los hombres puedan llegar al bautismo, al perdón de los pecados. Aún es tiempo. Pero esto está terminando. Repítase acá lo que ha sucedido acá en Chile. Muy cerca de acá donde estamos, en Chiloé, Puerto Williams. Muy cerca, entre comillas, hay varios kilómetros que nos separan. Pero cerca, la zona austral de nuestro país. Donde se ha comenzado a cambiar, a invertir la polaridad, el magnetismo. Y eso afecta a todo el mundo. Fíjese lo que le voy a decir. La Biblia está dividida en dispensaciones y hay muchos que son antidispensacionalistas, que no creen en la dispensación. No importa, no voy a discutir eso. Pero la Biblia está dividida en ciertos tiempos, tiempos que están marcados por eventos que marcaron a toda la humanidad. Primer ejemplo, Adán y Eva. El juicio de Adán y Eva marcó a toda la humanidad. Humanidad que fue marcada, que hasta el día de hoy sigue con la marca. La Biblia dice que a causa de la maldición la tierra producía cardos y espinos. Pregunta sencilla. ¿Sigue produciendo cardos y espinos? Sí. Significa que la tierra sigue estando bajo maldición. Un evento que marcó a toda la humanidad. Después nos encontramos con un diluvio, porque el pecado había subido a la presencia del Señor. Afectó a toda la humanidad. Afectó a toda la humanidad. Y así nos comenzamos a encontrar que cada uno de los tiempos que están marcados en la Escritura, quiera o no quiera hablar de dispensación, cada uno de los tiempos que están marcados en la Escritura están marcados por eventos que, valga la redundancia, marcaron, influyeron en toda la humanidad. La muerte de Cristo, uno de los eventos más duros en la historia, duro,
porque fue rudo, porque fue terrorífico. Marcó a toda la humanidad. ¿Y marcó de qué manera? Pasando de la ley a la gracia. Pero aún así marcó a toda la humanidad. A nosotros los cristianos nos marcó, ¿por qué? Porque nos puso en un tiempo de gracia en el que el hombre, aquel que no podía acercarse a la presencia del Señor, hoy puede acercarse a la presencia del Señor. El velo rasgado, un hermoso estudio que nos permite una apertura, donde ya no había un intermediario, solamente Jesucristo hombre, donde es el único intermediario que la Biblia nos menciona, donde el hombre puede acercarse a la presencia del Señor, donde usted y yo podemos acercarnos. Estás viviendo problemas, dificultades, tristezas, estás pasándolo mal, estás teniendo enfermedades, tú puedes acercarse a la presencia del Señor. ¿No sabes cómo hacerlo? Para eso estamos nosotros. Para eso están los pastores, los ministros, evangelistas. Para eso está este programa, ese número que está ahí atrás. No está porque sí, porque se vea bonito en el letrero. Está para que usted pueda comunicarse a ese número y detrás de una voz silente, apretando unas teclas, diga, necesito oración. Y esa oración va a ser oída de parte de Dios. Tal vez ni siquiera porque usted la exprese. Pero hubo una ocasión donde la Biblia dice de que unos hombres tomaron a su amigo que estaba enfermo. Lo tomaron, lo llevaron, porque no se podía mover. El lugar donde estaban congregados estaba todo lleno de gente. No había por dónde entrar. Pero ellos buscaron la manera de hacerlo. Subieron al terrado, al techo, rompieron el techo. Y con cuerdas hicieron bajar a su amigo para ponerlo a los pies del maestro. Digite. En estos momentos que es tan fácil digitar, veamos a los jóvenes, son una bala digitando. Digite. Necesito oración. Necesito que oren por mí. Necesito que visiten mi casa. Necesito que vengan a orar a mi casa. Y buscaremos los medios y los tiempos necesarios para llegar ahí, a donde usted está, para orar con usted, por usted. Y para mostrarle a este Dios que hoy a nosotros podemos decir con todo el corazón, es el Dios que tiene todo el poder. Es el Dios que nos ha sacado de muerte a vida. Y no estamos hablando solamente de lo espiritual, en el caso personal, de quien está hablándole aquí, me ha sacado de muerte a vida, no en una, no en dos, en 3 ocasiones me ha sacado de muerte a vida. Y aquí me tiene, predicando, hablando la palabra del Rey de Reyes. Cuando muchos versan de que el poder de Jesucristo pareciera ser de que ha sido disminuido, yo puedo decir con todo el corazón, no, no es así. Si estoy vivo por misericordia de Dios, si estoy vivo por el poder de Dios, porque clínicamente no debiera estarlo. Por eso es necesario de que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor, porque detrás de las vivencias de este hombre están las oraciones no de uno, no de dos, sino de iglesias completas que dijeron, Señor, levanta los cielos. Segunda característica, una iglesia que oraba, una iglesia que clamaba al Señor. Y la Escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez no sabes cómo orar, tal vez no sabes cómo llegarte delante de la presencia del Señor, no sabes cómo llegar y pararte delante de una iglesia, pero te quiero decir una cosa. Lo único que tú tienes que hacer, es cruzar el umbral de la puerta. De ahí en adelante, deja que Dios haga en tu vida. Entrégate al Señor. Y verás cómo el Señor está haciendo algo en tu vida. Créame que siento de que hay alguien que está recibiendo esta palabra de una manera especial. Hemos visto hasta aquí 2 características. Se me está yendo la hora. 2 características. Una iglesia que perseveraba en la doctrina. Tenemos que enseñar, adoctrinar, mostrar lo que es la palabra del Señor, pero tenemos que hacerlo como la Escritura dice. Y aquí viene el raspacacho, el que no gusta. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Y eso me indica claramente de que para poder utilizar esta palabra tengo que conocerla. No sé si a la perfección. Sí, yo creo que a la perfección, porque la educación judía, que son nuestros grandes
hitos que son los que marcaron nuestra historia, la conocían precisamente a la perfección, al revés y al derecho. La cantaban, la recitaban, se les hacían preguntas morales en relación a ello. Y la conocían, de una u otra manera tenían que responder. Pero no queremos profesionales en la palabra, sí queremos hombres espirituales, mujeres espirituales que tengan la capacidad de estar con quien la necesita. Bueno, hay que cortar un poco la barba, me está picando, por eso me metí una cosa. Segunda característica, la oración. Alejémonos de una iglesia moderna. Y con iglesia moderna no le estoy diciendo que se aleje, que volvamos al rudimento, que tal vez no salía bien, no lo sé. Al rudimento de no tener siquiera bancas. Nosotros vemos cómo partieron las primeras reuniones. Cuando la primera vez que se habla acerca de un altar, o se habla de que pusieron una especie de púlpito, fue después de 450 años de oscurantismo, donde no hubo palabra del Señor, y cuando empezaron a leer los rollos, cuando fueron abiertos nuevamente los rollos, dice la Biblia de que estuvieron de pie, no estuvieron sentados. Después, cuando en el aposento alto nos encontramos en el libro de Hechos, nos encontramos con una iglesia que tiene bancas, que tiene asientos, los hombres estaban sentados. De hecho, historiadores dicen que era tanto y tan largo el tiempo de espera en los 120 días de Pentecostés, cuando estaban esperando el advenimiento del Espíritu Santo, de que los hombres algunos estaban cansados incluso, algunos sentados. Hay una escritura por ahí que dice que un hombre se estaba balanceando en una parte alta de uno de estos lugares de reunión y de ahí cayó. Se podían sentar, así parte de la iglesia primitiva. Por eso no estamos en contra de las bancas, no estamos en contra de los asientos o la comodidad que podamos tener. Si tienes luces, muchas, pocas, si tiene aire acondicionado, si tiene estufa, no estamos en contra de ese tipo de cosas. No estoy criticando eso. Y si tuviese algo que criticar, y si Hernán Inostroza, el evangelista que está hablando en estos momentos, tuviera algo que criticar y pudiera criticar algo, ¿sabe lo que podría criticar? Es que esas cosas no nos pueden restar la espiritualidad, el momento de adoración. Esas cosas no nos pueden restar el que nosotros levantemos las manos. No puede ser más importante una calefacción o una ventilación. No puede ser más importante la comodidad de una banca, de que sea bien buena, que la silla sea dura, no lo sé, que levantar las manos y glorificar el nombre del Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Porque uno de los grandes reclamos que hizo el maestro fue precisamente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Dónde está tu corazón? Está en tu familia, está en tu trabajo. Necesarios. Es necesario el trabajo, es necesario que te preocupes de tu familia, la protejas, la guíes, la guardes. Una cosa no quita otra, pero tu corazón tiene que estar puesto en la adoración cuando es el tiempo de Dios. Por eso el proverbista dijo: todo tiene su tiempo. Tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de vivir y tiempo de morir. Y así como hay un tiempo de vivir, un tiempo de morir, de reír o llorar, también hay un tiempo que es exclusivo de Dios, un tiempo donde no debiéramos estar haciendo otra cosa sino solamente clavar. La iglesia primitiva habla de eso, de una verdadera adoración. La iglesia primitiva habla de si tan solo tocar el borde de su manto. Vea la historia y se da cuenta de que esa mujer atravesó un mar de gente para tocar solamente el borde de su manto, sin tener siquiera la seguridad de que algo sucedería. Pero en su mente y en su corazón dijo: si tocar el borde de su manto, se salva. Solamente tienes que llegarte a la presencia del Señor y verás cómo Dios hará un cambio en tu vida. Hemos visto dos características. Yo les dije ayer, en lo personal creo que son aproximadamente 4 características las que he visto yo hasta este momento. Podrían tal vez sumarse más si queremos entrar a picar, a bailar más fino. Pero vamos a hablar de las principales. Si se suman más dentro de todo lo que estamos leyendo, la honra y la gloria siempre va a ser al Señor Jesucristo. Una iglesia que aprende, ya estamos hablando de una iglesia que ora. Con esto quiero terminar. Hace algunos años atrás
me llevaron a predicar a un lugar de Santa Cruz al interior. Cuando a uno lo llevan a predicar, lo llevan en la comodidad de un vehículo. Me llevaron en la comodidad de un vehículo a un culto que estaba, no quiero mentir, pero como lo que recuerdo como cerca de un cerro, un lugar muy, muy al interior, donde no había señal de celular ni de internet. Llegamos a aquel lugar con una ampolleta que iluminaba bastante poco. Aquí tenemos una gran iluminación, como usted se da cuenta. Gracias al Señor. Una ampolleta que iluminaba con una luz tenue, amarilla. No recuerdo, para ser sincero, si el piso era de tierra, pero era un lugar que nosotros podíamos decir bastante humilde en relación a lo que nosotros conocemos actualmente como las distintas iglesias. Iglesias grandes, hermosas. Había pocos hermanos cuando llegamos y de pronto empezaron a llegar de distintos lugares. Llegaban y llegaban y llegaban a ese humilde lugar, hermanos, Santa Cruz. Al pararme afuera, lo que se veía eran las estrellas de una manera espectacular. Pero fue uno de los lugares donde más he sentido la presencia del Señor. En la humildad de un lugar. Es lo que nosotros consideramos como humilde. ¿Por qué? Porque no tiene todas las comodidades a las que estábamos acostumbrados, pero ahí estaba la presencia del Señor. Y ahí es donde resuena fuerte la escritura que dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Hay una canción, no me acuerdo si, y perdóname la tontera, pero es Cantinflas el que en algún tema por ahí dice: no sé por qué nos desenrollamos, porque cambiamos lo que era tan lindo, tan hermoso, de tener una simple guitarrita de palo, y que con esa guitarrita de palo se adoraba a Dios, y sabe lo que se sentía, era la presencia de Dios. Pero le comenzamos a sumar un elemento tras otro, les empezamos a sumar equipos, un equipo tras otro, equipos audiovisuales, equipos de sonido, equipos sintetizadores, equipos que mejoraran la voz, equipos de micrófonos, que tenía que tener un micrófono, que después hay que tener un audífono, un monitor, se le llama, perdón, para que se controlara todo, y todo ese tema de control. Lo único que ha redundado es que hemos perdido adoración. Volvámonos a Dios. Volvemos a mí, dice la Escritura, y yo me volveré a vosotros. En el nombre de Jesús. Buen Señor, Padre Celestial, queremos dar gracias en esta hora, Señor, por esta nueva bondad y esta nueva misericordia. Agradecer, Señor, el que nos permita tener su palabra. Señor, y que cuando nos introducimos en ella, Señor, es su presencia la que empieza a habitar. Hoy, Dios bendito, mi Señor, con todo el corazón quiero dar gracias, Señor, porque es un tema, Señor, que no hemos planificado con un tiempo específico como lo hemos hecho con los anteriores. Hemos dejado que su palabra fluya. Señor, porque creo, Señor, que es importante, Señor, el conocer, Señor, nuestros inicios desde ambos puntos de vista, desde el punto de vista histórico, Señor, como lo estamos haciendo ahora, desde el punto de vista bíblico. Bendiga, Señor, su palabra. Su presencia sigue estando con nosotros, que hoy, Señor, siento que está con nosotros. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, bendiga a cada una de nuestras hermanas y permítanos, Señor, en todo tiempo, Señor, mantenernos en su presencia. Señor, mantenernos, Dios amado, en adoración, en oración. Mantenernos, Señor amado, honrándole y bendiciendo su nombre. Glorificarle, Señor, en todo tiempo. Señor, darle la gloria de vida, Señor, a su nombre. Le agradecemos, Señor, por su palabra. Le agradecemos, Señor, por una vez más estar delante de suyo. Le agradecemos, Señor, porque nos permite estar en su presencia. En el nombre de Jesús. Que el Señor Jesucristo les bendiga mucho. Señor, esté con ustedes. Que el Señor bendiga su palabra. Y que este sea un hermoso día en la presencia del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo sea toda la honra y la gloria. Y nos quedamos con esta alabanza en el nombre de Jesús. Has dado bendiciones por montones.
y en el susurro de mi alma escucho tu voz. ¿Cómo podría pagarte, Jesús? No he sido yo, fuiste tú, el de la cruz. Simplemente gracias. Me has marcado como nunca nadie más lo hará. Tu fidelidad es imposible entender. Tu amor es más que ayer, y cuando fui ciego por mentiras vi la verdad. Has quitado lo que no conviene, me has dado bendiciones por montones, y en el susurro de mi alma escucho tu voz. ¿Cómo podría pagarte, Jesús? Simplemente gracias. Me has marcado como nunca nadie más lo hará. Tu fidelidad es imposible entender. Tu amor es más que ayer, y aunque escriba 1000 canciones, no me alcanzará para darte gracias. Darte gracias. Gracias. Me has marcado como nunca nadie más lo hará. Tu fidelidad es imposible entender. Tu amor es más que ayer, y aunque escriban 1000 canciones, no me alcanzará para darte gracias. Que el Señor Jesucristo les bendiga mucho, mucho. Gracias por su compañía el día de hoy y nos encontramos mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones a todos.